¿Qué tal a todos y bienvenidos a esta exploración? Hoy nos vamos a enfocar en desmantelar, pieza por pieza, el gran estigma que rodea al fracaso. Sabemos que la sociedad constantemente nos vende esta historia de que el éxito es como una línea recta, un pase VIP sin obstáculos reservados solo para los genios. Pero la verdad es que si nos echamos un clavado en la evidencia histórica, encontramos algo muchísimo más fascinante. En este recorrido vamos a ver exactamente cómo las mentes más brillantes lograron transformar sus caídas más terribles en sus victorias más grandes. Para entrar de lleno, hagámonos una pregunta que parece sencilla, pero es súper poderosa. ¿Qué es lo que realmente conecta a un presidente del siglo XIX, a un pionero mundial de la animación y a un gigante de la tecnología moderna? A primera vista, pues, pertenecen a mundos completamente distintos, pero si rascamos un poquito en sus biografías, empieza a surgir un patrón innegable, un patrón que rompe por completo todas las ideas que solemos tener sobre el éxito. Así que pasemos a la primera sección, el mito del éxito, la ilusión de un camino fácil. Resulta fascinante ver estos nombres tan famosos asociados a fracasos literalmente monumentales antes de alcanzar la cima. Pensemos en Walt Disney. El hombre no solo enfrentó la bancarrota, sino que sufrió un colapso nervioso terrible. O Thomas Edison, que fracasó en más de 6,000 ocasiones antes de perfeccionar la bombilla. Es decir, imaginen el nivel de paciencia para intentar algo 6,000 veces. Albert Einstein, que hoy es nuestro sinónimo de genialidad, reprobó matemáticas. Y Demóstenes, uno de los oradores más grandes de la historia, tenía un impedimento del habla severo. Todos ellos arrancaron con una desventaja que parecía imposible de superar. Esto encaja perfectamente con una observación genial del expresidente estadounidense Calvin Coolidge. Él básicamente decía que el mundo está lleno de personas con muchísimo talento o muy educadas que simplemente no tienen éxito. Ni ser un genio ni tener 1000 diplomas garantiza absolutamente nada. Lo que realmente marca la diferencia, el verdadero comodín en esta historia, es la pura y dura persistencia. Y para ilustrar la mentalidad exacta que se necesita para esto, recordemos este discurso legendario de Winston Churchill en la escuela de Harrow. En medio de los años más oscuros y brutales de la Segunda Guerra Mundial, se puso de pie frente a los estudiantes, pronunció estas curtísimas palabras y se volvió a sentar. No dijo más. Para Churchill, la guerra era horrible, sí, pero rendirse era infinitamente peor. Esa es la actitud. Avancemos a la sección 2. Las derrotas de Lincoln, 28 años persiguiendo un sueño. Aquí tenemos el ejemplo definitivo. Hablamos de un viaje visualmente desgarrador, 28 años de derrotas políticas y tragedias personales. Abraham Lincoln fue derrotado para la legislatura en 1832, perdió a la mujer que amaba, sufrió un colapso nervioso, luego perdió la carrera para el Senado no una sino 2 veces en los años 50, antes de finalmente ganar la presidencia en 1860. La inmensa mayoría de la gente habría tirado la toalla a la segunda caída, pero él se rehusó a detenerse. El punto crucial aquí es entender el porqué. ¿De dónde sacaba la fuerza? Resulta que Lincoln tenía una causa noble y muy profunda: abolir la esclavitud. Esa causa era tan vital, tan inmensa, que le dio el combustible necesario para aguantar décadas de rechazo constante. Los golpes dolían, claro, pero la misión era tan grande que abandonar el barco simplemente no estaba en el menú. Lo que nos lleva a la sección 3. La persistencia de Jobs, la actitud inamovible del emprendedor. Demos un salto al mundo moderno para ver cómo esto aplica a los negocios de hoy, viendo los enormes obstáculos de Steve Jobs. Imagínense el golpe de ser despedido en 1985 de la mismísima compañía que uno ayudó a fundar. Y luego, a nivel personal, recibir en 2003 un diagnóstico de cáncer de páncreas sumamente raro que lo llevó a un trasplante de hígado en 2009. Su resiliencia se puso a prueba hasta el límite extremo. Pero miremos cómo rebotó después de ese rechazo en Apple. En lugar de quedarse cruzado de brazos, reorganizó todo. Compró Pixar, revolucionó por completo la industria con Toy Story y terminó vendiendo el estudio a Disney por la astronómica cifra de $7,400 millones. Ese es el impacto brutal de tomar decisiones firmes justo cuando todos los demás creen que estás acabado. Esta frase de Jobs es una joya porque desentraña el secreto de su audacia.
Él usaba el recordatorio de su propia mortalidad para borrar de tajo el miedo a hacer el ridículo o a fracasar. Básicamente, si recordamos que la vida es súper frágil, nos damos cuenta de que el orgullo y las opiniones de los demás no pesan nada. Al sentir que no hay nada que perder, no quedan excusas para no seguir la intuición. Pasemos a la sección 4, redefiniendo el fracaso. El fracaso es un evento, no una persona. Aquí entra la filosofía del Dr. Camilo Cruz. Su enfoque nos ayuda a entender la psicología detrás de esto. Plantea que los contratiempos no son castigos del universo, sino lecciones. Son simples eventos que nos obligan a ajustar la brújula y a reflexionar si vamos por buen camino. Aterricemos todo esto formalmente. Hablamos de persistencia como esa capacidad de perdurar, de subsistir y ser tenaz frente a lo que queremos conseguir. Es curioso, porque de niños tenemos muchísima de esa resiliencia cuando estamos aprendiendo a caminar. Nos caemos y nos levantamos sin pensarlo. Pero de adultos, a veces perdemos ese impulso. Hay que recuperarlo. Y ojo con esto, porque hay una diferencia semántica que es de vida o muerte. El fracaso, hacia secas, es un evento aislado, un excelente aliado para crecer y aprender. Pero el problema, la verdadera trampa, es cuando se absorbe ese error y alguien se autodenomina un fracasado. Ahí es cuando el evento se convierte en una identidad y se usa como la excusa perfecta para salir huyendo. Entramos ahora a la última sección, protegiendo tu visión, defendiendo la mente de la negatividad. A ver, aquí definimos la integridad no solo como ser alguien honesto, sino como lograr una alineación total entre nuestros principios y nuestras acciones. Es hacerse 100% responsable. Quienes hacen esto no culpan a la mala suerte ni al universo por sus derrotas, toman las riendas de su propia historia. Y esta pregunta es como un balde de agua fría. ¿Por qué a menudo dejamos que opiniones ajenas que nadie pidió y de gente sin la experiencia necesaria decidan nuestro potencial? Nos da miedo parecer descorteses, así que nos tragamos ese pesimismo, dejamos que nos siembren la duda y terminamos saboteando nuestros propios proyectos. Para ver cómo evitar esto, la historia de Sócrates es fantástica. Resulta que un vecino chismoso fue a buscarlo para soltarle rumores sobre un amigo. ¿Qué hizo Sócrates? Lo cortó antes de que pudiera siquiera empezar a hablar. Filtró todo ese ruido inútil y blindó su mente. Proteger nuestros proyectos y nuestra visión requiere exactamente ese nivel de barrera táctica. Hay que saber decir no a la negatividad. Para ir cerrando, el escritor Rudyard Kipling tiene un poema que encapsula este espíritu persistente a la perfección. Es una lección clarísima. Justo cuando sentimos que todo se viene abajo y el cansancio nos gana, ese es el momento exacto donde por ningún motivo debemos aflojar el paso. Así que cerramos esta exploración con algo para llevarnos de tarea y reflexionar a fondo. Si ya vimos, con toda esta evidencia, que el fracaso no es más que un escalón completamente inevitable en el camino, tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Cuál es esa gran causa, ese propósito inmenso en el horizonte que de verdad hará que valga la pena sacudirnos el polvo y seguir insistiendo hoy mismo?